me avisan. Bueno, primero me presento, mi nombre es Matías Romoli, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía. Me especialicé en campos deportivos y construcción de espacios verdes. Trabajo en el rubro desde 2010, ya van 11 años. He trabajado en la Asociación Argentina de Golf, soy el agrónomo senior de Pilar Golf. Tuve la suerte de trabajar en los Juegos Olímpicos de 2016, lo traigo ahora a colación porque justamente de nuevo estamos en los Juegos, y suelo dar el curso de enfermedades de céspedes de la Facultad de Agronomía. Eso como pequeña introducción. Tengo la suerte de que ya con mi familia, que tenemos un emprendimiento de construcción de jardines, además del de asesoramiento de campos deportivos, hemos realizado ya varias obras dentro de puertos, por suerte, en varios barrios, y si todo sigue bien, ojalá siga creciendo esto. Puertos siempre nos ha dado la bienvenida. Tenemos muchas cosas para hablar. La idea es hacer un curso genérico para que vayan entendiendo. Lo principal de todo esto en el manejo del césped es entender que el césped, en la gran mayoría de los casos, es la parte principal de un jardín. ¿Sí? Nosotros solemos fijarnos en las plantas, en los árboles, pero la realidad es que el jardín en el 90% de los diseños ocupa el espacio principal. ¿Qué significa esto? Que deberíamos tratarlo acorde. Ni más ni menos. Hay distintas tareas para hacer, hay distintas adversidades que enfrentar, pero si nosotros somos sistemáticos y tratamos de llevar las cosas con calma y entendiendo los ciclos de la naturaleza, podemos llegar a entender un buen jardín, un buen césped como parte de un todo. Ahí lo que pueden ver es a mi nene. Esto es un parque en España, es atrás del Palacio Real, y ustedes pueden ver ese césped que está lleno de pequeñas margaritas. Bueno, en este caso uno puede llegar a entender como que la margarita es una maleza y puede tratar de matarla, o puede entender que este es un jardín de estilo más salvaje y puede apreciar las margaritas, como se ve acá. Hay muchas malezas que podrían estar contaminando este parque, y lo que hacen acá es seleccionar cuáles sobreviven y cuáles no, mediante aplicaciones de agroquímicos, o trabajo manual para no estar usando los agroquímicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que maleza es solamente un concepto humano, y nosotros podemos determinar qué es maleza y qué no. En este jardín que pueden ver, consideran que la margarita no es una maleza, y todo lo demás que no es césped sí. Por eso vemos solamente césped y maleza. No se ven otras en este momento. El manejo del césped tenemos que entenderlo a partir del clima y del suelo. Esta foto es en Puertos del Lago, no vamos a decir qué barrio, pero es típico de lo que solemos encontrar. Es un barrio que se está consolidando. Lo que solemos ver es bermuda, que es un tipo de pasto que se encuentra ya naturalizado en la provincia de Buenos Aires, y empieza a crecer en la medida que va avanzando. Estos lugares donde no ha crecido es porque son suelos overos. Esto era antes un bañado, y por suerte se está construyendo y se está sistematizando. Algo que normalmente no solemos trabajar es la situación de que para preparar el terreno para construir un jardín, tenemos que eliminar la vegetación existente. Para eso tenemos que despejar el terreno. Es muy importante la destrucción de hormigueros. Y algo que es difícil es modificar la conformación que nos entregan. Nosotros tenemos que ver qué podemos hacer con lo que ya tenemos. Bueno,
nosotros tenemos un suelo que nos ofrece Puertos, que normalmente es arena de cava. La arena de cava es excelente para poder moldearlo, para que pueda absorber, al contrario de suelos arcillosos, como encontramos en la provincia de Entre Ríos, que absorben y retienen mucho la humedad, son suelos plásticos, con lo cual después de una lluvia cuesta mucho volver a ingresar. Esto es una ventaja que tiene Puertos. Y esto es más o menos una especie de introducción a lo que tendríamos que hacer para tener un césped sano. Saber en dónde estamos parados. Donde dice fertilizar, la realidad es que la fertilización ya va a depender, a menos que sea un suelo muy pobre, ya va a depender de qué tipo de fertilizante utilizar. Pero químicamente vamos a estar bien si hacemos lo que decimos a continuación. Para tener un buen suelo, perdón, un buen césped, lo importante es elegir. ¿Qué estamos eligiendo? Bueno, la elección del césped va a depender de qué es lo que querramos hacer. Si queremos tener un jardín para usarlo de canchita de fútbol o como ornamental para poder disfrutarlo, o una mezcla, una interacción entre los dos. Lo que están viendo ustedes de fondo es un green de golf de la cancha de Río, de los Juegos Olímpicos. Acá se usa un tipo de césped y lo más importante es cómo ese césped se puede adaptar al lugar. Así que el primer tema que vamos a tener es elección de césped. Dentro de la elección de césped hay muchas especies que podemos llegar a usar. Yo hice un resumen de las más utilizadas en la zona de Escobar, Pilar, Zárate, Campana, toda zona norte. Y bueno, entre esos, el resumen es el clásico usado por muchísimos, la grama bahiana. La grama es un césped que se puso de moda a partir del 2000, viene desde Brasil, es una especie de verano, tiene hojas gruesas, de color verde amarillento, son anchas, y para que se vea lindo tiene que estar tupido, hay que cortarlo alto. Como habrán visto en un montón de lugares, si se corta muy bajo, no se recupera bien de los daños. Y una cuestión a tener en cuenta es que no es muy tolerante a la sequía, con lo cual tenemos que regarla bastante copiosa, sobre todo en comparación a otras especies. ¿Qué tiene la grama? Bueno, la grama se la ve muy linda en verano, es muy brillante el color, con lo cual es una gran opción, resiste moderadamente bien el pisoteo, moderadamente bien la sombra, sobre todo en algunos lugares de las casas que están ubicadas para el lado sur, es muy útil. Y otra característica que tiene es que con riegos mínimos durante el invierno se mantiene bastante verde. Por eso es muy, muy requerida. Otra especie, la bermuda común, como les decía en la foto anterior, es la que se suele ver naturalizada en puertos del lago, y lo que podemos llegar a ver es que la característica que tiene es que en invierno se la torna amarillenta. A mucha gente no le gusta que se vea amarillenta, pero es el mecanismo que tiene la planta para sobrevivir al invierno. Es lo que se llama que entra en dormición. Muchas veces lo que se hace para no ver la bermuda amarilla, se la resiembra. Se la resiembra con un tipo de especie, que puede ser raigras anual, raigras perenne, o algún tipo de festuca, poa, pero ¿qué pasa? No hay que preocuparse, la bermuda no se muere, simplemente sirve como estructura para la resiembra. Y eso es lo que tienen las canchas de fútbol. Ustedes las canchas de fútbol acá dentro de Buenos Aires la ven verde en esta época del año simplemente porque se resiembra. Si no, la verían color arena o marrón cobrizo. El Tifway o Tifton, los que han hablado o son polistas, no es otra cosa que una bermuda híbrida. Es también una especie de verano que posee hojas más finas y se utiliza mucho para la gente que disfruta de caminar descalzo en el jardín, porque tiene una textura mucho más fina, es lo que más
normalmente conocemos como un pasto fino. Es muy lindo, tiene un color verde azulado, con un tema que es que tolera mucho más la sequía que la grama. El tifue probablemente vamos a tener grandes colores en el verano regándolo solamente 2 o quizás 3 veces. La grama necesitamos regarla más. El tifue tiene una contra, que es que para que se vea bien hay que cortarlo todas las semanas. Tolera levemente la salinidad, cosa que a veces podemos encontrar pulsos de sales, eso es bueno, la grama no tanto. Como todo, ningún pasto es perfecto. Hay que entender para qué lo queremos y en dónde lo queremos. El quicuyo es un pasto que cada vez se utiliza menos. Estuvo muy de moda en los 80 y en los 90. Y para el que le guste la historia del fútbol, las primeras canchas de fútbol de Argentina, por 1880, 1890, eran de quicuyo. Las trajeron los ingleses. El quicuyo, bueno, cada vez se utiliza menos, pero no por eso deja de ser una buena opción, sobre todo porque si uno lo mantiene alto, tolera bastante bien el pisoteo, tolera medianamente bien la sequía y la salinidad, es como un intermedio entre la bermuda o el tifway y la grama. Si uno tiene tifway o tiene bermuda y el vecino o empieza a contaminarse con grama o con quicuyo, a la larga van a tener un jardín de quicuyo o de grama. O pueden tener un mix de grama y quicuyo, pero los dos compiten muy, muy bien. Todo depende de qué hagamos nosotros para mantener puro el jardín. Acá lo que ven es una foto de fondo de resiembra creciendo. La resiembra es lo que yo les decía que se utiliza para que la bermuda y el tifway se vean verdes durante el invierno. Es una semilla que se siembra y tiene un ciclo de crecimiento muy parecido al trigo. Se adapta muy bien al clima templado, como tenemos en Uruguay y la región pampeana. Tiene verde muy brillante. Lo que se puede llegar a hacer por costo es utilizar ryegrass anual en lugar de ryegrass perenne, pero el perenne tiene dos ventajas. La primera es que da una alfombra más gruesa, de un color más opaco, y al mismo tiempo se puede cortar más bajo. El ryegrass anual, que es más barato, muchas veces se utiliza por eso, si por alguna razón nosotros pelamos con una máquina, puede que matemos la planta. En cambio, el ryegrass tolera alturas de corte mucho más bajas. Bien. Tanto el ryegrass perenne como el anual se adaptan a los tipos de suelo que tenemos en Puertos del Lago. En ese sentido no van a tener ningún problema. Si llegan a tener algún problema, no va a ser por sal, sino por otro tipo de enfermedades, pero se adapta bien a la zona. ¿Por qué elegir el ryegrass perenne y el anual? Bueno, es lo que comentábamos principalmente de la altura de corte, y el ryegrass perenne, los dos ryegrasses, empiezan a morirse a fines de noviembre, principios de diciembre. Con la temperatura empiezan a morir, y el año que viene tenemos que resembrar de nuevo. Lo que tiene ventaja el ryegrass perenne es que dura un poquito más que el anual se muere antes. Otros tipos de céspedes que son muy buenos y depende del caso, no son tan utilizados, son otros tipos de bermuda híbridas, como el Tifil, Tif Dwarf, T-Sport, Celebration y Tif Grand. Son bermudas híbridas que están poco usadas en Argentina, muy utilizadas en Estados Unidos. De a poquito el mercado va a ir creciendo, porque estas dos últimas opciones toleran mejor la sombra, toleran mucho mejor la sequía, y requieren menos fertilizantes. Así que a los que les interesa, estas dos es una gran opción. Son un poquito más caras, lo único, pero más baratas que la grama. Agrostis stolonífera es una especie que se adapta, y a los que les gusta el golf o conocen de golf, se utiliza mucho en la zona de Buenos Aires.
Seashore Paspalum es la foto que ustedes ven acá al fondo. Se utiliza también en campos de golf o en zonas muy salinas. En pampa deprimida esta es una buena opción como césped. Y también en zonas salobres el viejo gramillón, utilizado en los 70, en los 80, pasto colchón le dicen algunos, casi ya no se utiliza, es muy difícil. Y mención a la orejita de ratón, la vieja y clásica, que se puede utilizar en jardines puramente ornamentales, que no toleran pisoteo. Esa es una de las grandes desventajas de la orejita de ratón. Está muy linda para ver, pero uno no se puede acercar. Y por último, la mención es la zoysia, es un pasto de Japón, que en Estados Unidos se está teniendo desde hace unos 10, 12 años un boom muy fuerte. Acá en Argentina ya hay productores que están empezando a trabajarla porque es un pasto bastante duro y que se mantiene corto. Es increíble lo corto que se mantiene la zoysia. Requiere la mitad de cortes, pero por algún tema de manejo todavía no se ha desculado bien cómo trabajarla en Buenos Aires. Puede ser por las heladas, puede ser por los fríos. En Brasil se da muy bien, en región pampeana todavía no tanto, el manejo no está fino. En el césped, bueno, cuando nosotros tenemos ya el jardín conformado, una de las cosas importantes va a ser la implantación. Ustedes pueden ver acá los panes de pasto. Esta foto en este caso es Tifway 419. Hay muchas cosas para hacer, pero una de las cosas que ustedes pueden prestar atención, ya sea porque colocan pasto o han visto colocar pasto o quisieran que les coloquen el pasto como corresponde, un pequeño detallito muy importante es que los panes de pasto que vienen rectangulares, normalmente de 60 por 40, es muy importante que no tengan 4 puntas unidas. Fíjense como acá hay una punta, 2 puntas, 3 puntas. O sea, no lo ponemos en cuadrillé. Acá se puede ver bien. Una punta, 2 puntas y el medio. Acá el medio, una punta, 2 puntas. Eso es muy importante porque si alguien llega a pisarlo, las 4 puntas se hunden porque no tiene resistencia. En cambio, si las ponen de A3, van a tener un poquito más de resistencia. No digo que no se va a dañar o se va a hundir, pero sí va a recuperar antes la forma. Cuando estamos colocando pasto es muy importante pasar el rolo antes de colocar el pasto y después de colocar el pasto. Es una tarea que no muchos se toman el tiempo para hacer, pero cambia bastante y bastante fuerte. Disculpen si voy un poco rápido, pero estamos un poquito atrasados y hay varios temas para tocar. ¿Cómo viene hasta ahora? ¿Bien? Espero que sí. Cualquier cosita me paran y me preguntan. Una vez que tenemos implantado los panes, una de las cosas fundamentales, o la cosa fundamental, es el riego. Fíjense, este es un jardín con una orientación un poco complicada para la grama. Esto es grama bahiana, es un jardín de 150 metros cuadrados en Martínez, en zona norte. Fíjense, esta foto fue sacada a las 4 de la tarde. Fíjense cómo ya podemos decir que aproximadamente la mitad del jardín tiene sombra. Acá es muy importante no pasarse con el riego. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil matar una planta por exceso de agua que por falta. Si este jardín estuviera a pleno sol y no tuviera vecinos ni medianeras a los costados, tranquilamente en su implantación podríamos hacer 4 riegos en pleno verano para asegurarnos que el pasto se arraigue bien. Pero dada la cantidad de sombra que hay tanto a la mañana como a la tarde, con la mitad de agua ya es suficiente. Ahí no hay una receta establecida. Cada proyecto se tiene que ver individualmente. Pero el riego es una de las cosas más importantes. Y en cuanto al manejo del agua,
es muy importante ser económico con el agua de riego. Más allá del valor de la factura de luz, es muy importante cuidar el agua. El manejo del césped, volvemos a hablar de malezas, en cuanto a, fíjense, esto que es un lote sin desarrollar, fíjense la cantidad de distintos céspedes que hay. Podemos ver cebadilla criolla, podemos ver trébol blanco, esta es toda una línea de trébol blanco, podemos ver diente de león. Maleza es lo que nosotros querramos que sea. Así que podemos seleccionar y tratar de limpiar una zona o no. ¿Qué puede estar pasando, por ejemplo? Que en su predio tengan algunas de estas malezas. Cuando ustedes compran el lote, todavía no empezaron a parquizarlo, en la obra vuela mucha semilla, el humano y los animales son los principales transportadores de semilla, así que nos podemos encontrar con una variedad muy grande. Podemos encontrar el clásico diente de león, bolsita de pastor, cebollín, el abrojito, la poa, el oxalis, y fíjense acá cómo está acá en el medio el quicuyo. El quicuyo, para este jardín que tiene de fondo bermuda, en este caso el quicuyo es una maleza, y habría que usar agentes químicos o mecánicos para tratar de removerlo. El mastuerzo, el falso diente de león, la borraja, el pelo de chancho, son otras malezas que podemos llegar a encontrar en la zona. El pelo de chancho les sirve a ustedes como referencia de que si en un lugar encuentran mucho pelo de chancho, eso es un bajo y se acumula el agua. Fíjense acá también, de nuevo, cómo en un cultivo de grama bahiana hay un poquito de bermuda que se ve ahí. Bueno, en este caso ahí la bermuda es la maleza, porque estamos teniendo grama bahiana de fondo. Otras malezas clásicas, cebadilla, perejilillo, verónica. La verónica y el perejilillo son dos malezas que suelen aparecer muchísimo cuando la grama bahiana está abierta. Quiere decir que no se cerró completamente o hay mucho pisoteo o hay una cantidad de riego excesiva. Bueno, estas son dos de las malezas que primero aparecen. Dentro del manejo tenemos que tener en cuenta que muchas veces hacemos las cosas lo mejor posible, pero hay otros factores que no podemos controlar, como es la aparición de hongos. Por eso se trata, y estábamos hablando, de manejo de la fitopatología. La fitopatología es la rama de la ciencia que tiene por objetivo el diagnóstico y control de las enfermedades. Esta foto la saqué el año pasado, y es grama bahiana, y la enfermedad que están viendo ahí es Fairy Ring. Es muy fácil confundirla con deyecciones de animales, pis o caca de los perros o de los gatos, puede hacer una mancha parecida. La cuestión es que si no se la trata, esta mancha que se ve acá empieza a extenderse por acá, por allá, por allá, por allá. Y ahí es cuando los propietarios me llaman y me dicen, mira, al principio pensé que era el perro, resulta que no. Es muy importante la detección temprana. Esta en este caso es una enfermedad que se llama Fairy Ring. En las enfermedades hay dos diferencias entre el síntoma y el signo, a no confundir de cómo se manejan en la parte de salud humana. En la parte de enfermedades de las plantas se denomina así. El síntoma es la reacción visible a la enfermedad, fíjense las manchitas, esta enfermedad se llama dollar spot, y el signo es la presencia del patógeno. Como ustedes pueden ver, hay una telita acá como telaraña, eso en realidad es el micelio del patógeno, ese es el signo de la enfermedad. Hay muchas otras enfermedades que pueden estar afectando a nuestro jardín. Por suerte, las dos o tres principales se controlan.
hay que tener paciencia, pero les hago un pantallazo de otras que podrían estar viendo en Buenos Aires. El dólar spot, como se los mencioné, esta se corrige relativamente fácil. El fairy ring, hay varios tipos de fairy ring. El pythium, por lejos la más destructiva de todas, ahora les voy a mostrar una foto. La roya, brown patch, que es un tipo de hongo de suelo también. El dry spot, que es una mancha seca, que lo que en realidad denota es que el pasto está falto de nutrientes. El Mintosporium, que es muy raro que aparezca, y el alga negra, que suele aparecer cuando, no importa que el césped está muy pisoteado y con exceso de agua, empieza a aparecer un hongo gelatinoso, no sé si alguna vez les habrá tocado agarrarlo. Hay más enfermedades, pero estas son las principales que podemos llegar a encontrar en esta zona. Esta, como les mencionaba, el fairy ring, pueden encontrar en la bibliografía como anillo de hadas o anillo de brujas. Y esto que se ve acá no es que la foto sea mala, sino que se confunde con la tonalidad de la grama bahiana que ya está en el invierno. Pero ahí se ve muchas plantas de grama bahiana muertas. Ahí es el Pythium, que es un hongo muy agresivo, empezó a trabajar, fíjense en esta zona de acá, empezó a trabajar y copó prácticamente todo el jardín. El Pythium tiene un efecto curativo muy malo. Lo más importante es tener las plantas fuertes, porque el efecto preventivo, lo que nosotros podemos hacer preventivamente es mucho más importante. Como nosotros no somos expertos, muchas veces si tenemos alguna duda es mejor llamar al doctor, en el caso de los animales al veterinario, y bueno, en el caso de las plantas al agrónomo o a un especialista, un técnico agropecuario. Si nosotros vemos unas manchas raras que empiezan a expandirse por el jardín, bueno, los pasos a seguir serían contactar al profesional. El profesional lo que va a hacer es una identificación, llevarse una muestra, y en base a esa muestra se van a determinar tareas a realizar. Algunas son más sencillas que otras. En el caso de los fairy rings, acá se puede ver este césped que está acá, Stiffway, esto es una cancha de golf, y acá se pueden ver los anillos muy fuertes. Se puede confundir al principio con una mancha seca, pero en realidad lo que es, en esta zona el pasto está muerto, ustedes pueden ver acá el pasto crecido, una zona muerta, y el pasto cómo vuelve a crecer. Es en realidad el hongo que estuvo trabajando y dejando la zona completamente overa. Hay diferentes tipos de fairy ring, pero este es el más agresivo. Acá pueden ver el signo, cómo es todo este micelio que está creciendo y está extrayéndole a las plantas los nutrientes. ¿Cómo podemos combatir esto? Bueno, este hongo hay que hacer un proceso que se llama aireación. La aireación lo puede hacer una máquina o se puede hacer en forma manual. La idea es sacar un bocado de suelo, retirarlo, removerlo, destruirlo y sacarlo de ahí, tirarlo a la basura. Y lo que hacemos es llevar aire, agua a la zona y, más importante, los fungicidas. Los fungicidas para fairy ring, ahí yo les doy ejemplo de 3, que son productos muy buenos. Esos es el nombre de la droga, el nombre comercial hay varios. Pero lo más importante es airear. ¿Qué es airear? Es esto. Esto es con una máquina, pero se puede hacer en forma manual. Es sacar un pedacito de tarugo, de suelo, retirarlo, y que deje el espacio para que el agroquímico, el fungicida en este caso, pueda llegar hasta el hongo y hacer su cometido. Fíjense cómo está en diciembre de 2019 mejorando y cómo estaba un par de meses atrás.
Otra enfermedad que puede llegar a aparecer se llama dollar spot. Es una enfermedad que marca unos puntitos, sobre todo puede aparecer en Bermuda o en Tisway. La realidad es que para jardines caseros con la altura, el corte que lo mantienen ustedes, es difícil que aparezca. Sucede más si ustedes quieren tener el corte muy bajo, sobre todo por debajo de los 20 milímetros. Pero por debajo de los 25 o 30 milímetros, que es lo normal que lo tengan en los fondos de la casa, es una enfermedad que difícilmente aparezca. Se las menciono por si alguno es muy fanático del deporte y quiere tener su cancha como su fondo de casa como una cancha de fútbol, o una cancha de golf, o una cancha de polo. El ryegrass, bueno, habíamos hablado que era un césped de estación fría, y si ustedes resembraron, puede aparecer esta mancha rosada, que no es otra cosa que otra forma de presentarse del Pythium. Y acá pueden ver esta telita, cómo se forma, no son arañas, sino que es el signo del Pythium que está empezando a afectar. Fíjense, como si no se controla, la enfermedad progresa, arranca con un tono rosa viejo y después va pasando al marrón. Esta es una cancha de fútbol resembrada. Y lo más importante es el control preventivo. ¿Qué significa? Bueno, tenemos que estar atentos al clima, cuidado como siempre con el exceso de riego, siempre es preferible en un rango de humedad mantenernos del lado del jardín seco que del lado del jardín húmedo, a menos que tengamos un jardín tropical y nos estemos concentrando en eso, en donde el césped pasa a un segundo plano. Evitar altas aplicaciones de nitrógeno en forma de urea, es muy normal sobrefertilizar con urea. Mantener niveles moderados y altos de fósforo y potasio. De nuevo aparece esto de mejorar el drenaje de la superficie y la parte subsuperficial, y disminuir la sombra en la medida de lo que se pueda. El Pythium es muy probable que les aparezca primero en los laterales de las casas que están sombreadas con los vecinos, que en los frentes o en los fondos, que suelen tener más sol. ¿Cómo podemos tratarlo? Si ya tuvimos el año anterior Pythium y queremos este año estar precavidos, bueno, ahí está una lista de nombres, pero sabiendo que lo que mejor podemos hacer es hacer aplicaciones preventivas, porque una vez que la planta se muere por Pythium, lamentablemente no se recupera. Así que si nosotros tenemos que nuestro pasto base es Bermuda o Tisway, y lo queremos resembrar, y tuvimos la desgracia, este año hubo mucho Pythium, tanto en resiembra como en grama. Saben que el año que viene pueden llegar a tenerlo, la fecha es más o menos la misma, es fines de marzo, o noviembre, fines de noviembre puede volver a atacar. Tienen que preventivamente cubrirse. Una opción que podemos llegar a ayudar también es levantar la altura de corte. ¿Cuál es la razón de levantar la altura de corte? Que las plantas tengan más reservas y estén mejor nutricionalmente dispuestas a estar defendidas por el ataque del patógeno. Hay que revisar el programa de fertilización como hablábamos recién, y de nuevo aparece esto de los riegos profundos e infrecuentes. Siempre, siempre es preferible regar lo menos posible. Depende de la especie, depende si vamos a regar más o menos. Fíjense, estas manchitas no se ven muy bien en la foto, pero aplicando tiene una zona mucho mejor, mucho más cubierta. En cuanto al manejo de plagas, vamos a hablar un par de minutitos sobre eso. Fíjense, esta es una cancha de fútbol, también resembrada, fertilizada, se la ve muy fuerte. Que se la ve muy fuerte no quiere decir que no le aparezcan hongos, porque esta cancha se ve claramente que sanitariamente está muy buena. Bueno, podemos tener la mala suerte que tenemos algún ataque de grillotopo que puede estar molestando como plaga.
El grillo topo es una de las plagas clásicas que aparecen en toda la zona de Buenos Aires. Acá yo les dejo una lista de lo que puede llegar a estar afectando, cuál es la acción y cuál es el producto químico. Muchas veces la receta de la abuela sigue funcionando si entendemos para qué sirve. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces seguramente han escuchado que para matar el grillo topo hay que poner agua con jabón en sus cuevas, en sus madrigueras. Bueno, realmente el agua con jabón no lo mata, lo que sí hace por un tema de cómo trabaja la piel del grillo, hace que salga a la superficie y nosotros le tenemos que dar el pisotón fuerte. O sea, el agua con jabón no lo mata, pero sí obliga a sacarlo y nosotros tenemos que apisonarlo. Otra receta de la abuela muy clásica son las hormigas, el arroz con las hormigas. Hay cebos muy buenos, marcas comerciales pueden ser Formidor o Mirex, que son cebos que se llevan las hormigas a la planta, a las hormigas negras, que se lo llevan a su casa y funcionan muy bien, pero tenemos que entender de qué se alimenta la hormiga. La hormiga no se alimenta de hojas o ramas. La hormiga se alimenta de un hongo y ellas lo que hacen llevando todos esos productos es lograr que el hongo fermente y se pueda alimentar de esos residuos. Bueno, si nosotros llevamos arroz, como nos recomendaba la abuela, lo que vamos a hacer es secar al hongo. Si nosotros logramos secar el hongo de la colonia, que requiere bastante arroz, vamos a lograr que la colonia de hormigas se muera por inanición. No matamos a la hormiga, sino que matamos de lo que se alimenta la hormiga. Otro que podemos llegar a encontrar, sobre todo este gusano blanco, cuando estamos haciendo pozos en el verano en nuestros jardines, es un tipo de isoca que está muchos años debajo del suelo y de repente vemos que el jardín empieza a tener manchas secas, creemos que el pasto se está secando y empezamos a regar. Y regamos y no pasa nada, y la mancha seca progresa y progresa y progresa, y resulta que lo único que estábamos haciendo es hacer el pasto y las raíces más tiernas para que estos gusanitos se alimenten. Así que siempre es muy importante un ojo criterioso, pensar qué puede estar pasando, y no siempre la respuesta es el riego. Hay que cuidar el agua, que es el recurso más valioso que tenemos. Bueno, este es el malo de la película muchas veces, el grillo topo, se llama así porque, fíjense, las patas delanteras, cómo las tiene para poder escarbar. Hace mucho, mucho daño. Un gran producto que es viejo pero sigue funcionando es el acefato, muy recomendable. Es un polvillo. La única contra que tiene el acefato es que es fotodegradable, con lo cual la recomendación es aplicar desde esta hora en adelante en el día, no hacerlo por la mañana. Y siempre recuerden, todos los insecticidas, excepto los cebos, después de aplicarlos hay que regar para incorporarlos. Si ustedes solamente riegan y dejan el producto en la superficie de las hojas, nunca se va a incorporar. A menos que estemos trabajando con ácaros o trips, pero eso es más para árboles ornamentales o cítricos. Fíjense estas fotos que se pueden ver acá. Se ven a un operario asperjando en las primeras tres, haciendo aplicaciones en la cuarta y en la quinta. En la sexta, abajo a la izquierda, se puede ver cómo está trabajando con un carrito, y en la última con un tanque pulverizador. Bueno, estos son los casos normales, se los traigo a colación porque seguramente ustedes le pedirán o les intentarán hacer aplicaciones. Fíjense, de todas estas fotos hay una sola que es la correcta, que es la de abajo a la izquierda, en donde el operario está realmente protegido. Tiene protegidas sus manos, sus pies con botas y el resto del cuerpo con un traje de agroquímicos. Los agroquímicos no es que sean malos, no son buenos. O sea, hay mucha publicidad
Yo no voy a decir que los agroquímicos son buenos, porque no lo son. La realidad es que los necesitamos si queremos tener un jardín libre de lo que nosotros consideramos malezas. Si nosotros no queremos manejar agroquímicos, nos queda la opción de la forma mecánica, en forma de rastrillo, pala, palita de punta, pero si no, si queremos usar agroquímicos, sepamos que hay forma de hacerlo, y la única de todas estas fotos que cumple es la de abajo a la izquierda. Las otras hay alguna parte del cuerpo descubierta. Y una de las peores es la 1 y la 2, porque no solamente le puede caer gotas de producto en los antebrazos del operario, sino que está usando la mochila sin una protección en el medio entre la mochila y la espalda. Es muy probable que este hombre tenga producto agroquímico rociado en toda la espalda, chorreando. Bueno, en resumen, fíjense, esto es lo que se ve acá, es la aireación. Esto es un pedazo de suelo normal, y esto blanquito se ve que es un tramo de aireación que fue arenado. Si nosotros podemos airear cada tanto y arenar, que es incorporar arena en forma vertical y suave, hacerlo una vez por año, o una vez cada 2 años, o una vez cada 3 o 4 años, pero tratar de hacerlo en forma programada, cada año vamos a tener un mejor jardín, no importa la especie que tengamos, ya sea grama, tifway, kikuyo. Es muy importante en el césped trabajar de a poco, airear, arenar y usar poco riego, o lo justo y necesario. Si nosotros tenemos esos lineamientos, vamos a tener menos hongo, vamos a necesitar menos fertilizante, y es probable que complementando las aplicaciones para control de insectos, tengamos año a año un jardín cada vez más lindo. Disculpen si fui muy rápido, pero había muchos temas y quería trabajar esto como una charla introductoria. Así que les agradezco el tiempo, y no sé si tienen alguna pregunta. Soy todo oídos. Sí, ¿puedo hablar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo 3 preguntitas para vos. Sí. Una, si fuera, yo tengo un terreno en Puertos y estoy con el proyecto de obra. Y Muy estoy bien. viendo el tema de las instalaciones de riego y, bueno, obviamente después vendrá el césped. Sí. La pregunta es, si tuvieras que ser vos, ¿cuál de los céspedes elegirías? Bien. ¿Vos tenés chicos, nietos, mascotas? No, por ahora. No. Nietos van a Ok. venir, no por ahora. ¿Cómo? Nietos van Espero a venir. nietos tener, pero no por Bueno, ahora. bien, buenísimo. Ojalá así sea. Es muy importante pensar cuánto tiempo le querés dedicar al jardín, como punto 1. Como punto número 2, es el agua, que si vos sos una persona ecológica, probablemente te escapes un poco de la grama, y elegirías otra opción, por ejemplo, el tifue o la bermuda, sabiendo que la bermuda no te va a requerir tanta agua, pero sí corte, y el corte, bueno, a menos que hagan como el jardinero haga como Daniel Travieso, que corta con la helicoidal empujándola, con el corte, la máquina helicoidal, también va a usar nafta. También es muy importante que tengas en cuenta qué casa tenés. Si tenés una casa moderna, a las casas modernas les queda muy bien la grama. Si tenés una casa de estilo francés o más tradicional, el tifway les queda muy bien. Incluso el kikuyo a veces, depende cuál es la opción. No hay una receta, no hay una receta.
Si me preguntás a mí, yo como me formé en campos deportivos, eh, ¿cómo se llama? Elegiría el Tifway, pero yo sé que el Tifway requiere mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la grama bahiana, al ser más tupida, le caben menos malezas. Y el Tifway en invierno, al ponerse marrón, que a mí me gusta el tono marrón porque es más natural, si nosotros no tenemos 2 o 3 veces por año que controlarle las malezas, se maleza bastante rápido. Así Ok. que va mucho más fino, pero si querés, creo que está No, mi no. mail, cualquier cosa me puedes escribir y te respondo. Ok. O al Instagram. Y bien, y el tema del riego, porque vos hablabas de la frecuencia de riego y en realidad yo tengo que definir si voy a poner el riego por aspersión o, bueno, goteo, tengo que verlo, tengo que definirlo. Em, Vuelvo a lo Sí. mismo, a la primera pregunta. ¿Qué harías? Bien, si puedo preguntar, ¿de cuántos lotes, de cuántos metros cuadrados estamos hablando del lote? El lote tiene 1010 metros. Ok, te pregunto por qué es lo siguiente, porque si vos estuvieras en un lote de 500 metros cuadrados, No, no, no es el caso. no es el caso, yo te diría No. que Y da al no, lago. Está en una claro, esquina y da el fondo y todo un lateral al lago. bien, yo te diría que por la inversión que seguramente estás haciendo, porque va a ser tu casa, va a ser una casa seguramente muy, muy elegante y bonita, tenés que pensar también como que el jardín es parte de la casa. Vos Ujú. estás haciendo una inversión muy grande y el jardín normalmente lo que se estila es que acompañe. Perdóname, Susana, ¿me dijiste tu nombre? Mabel. Perdón, Mabel, entendí otra cosa. Mabel, si vos tenés una casa que es preciosa y de repente el pasto lo elegís ecológico, esa es una decisión. Ahora, si vos tenés 1000 metros aproximadamente de parque, vamos a decir 800 metros cuadrados de césped, bueno, no vas a llegar a regarlo a mano. ¿Qué significa eso? Que depende de la especie que elijas, lo vas a ver amarillo. Si vos Mm. tenés grama, la grama se va a poner amarilla muy rápido y le va a costar recuperarse. Si vos tenés Tifway o Bermuda, se va a recuperar más rápido. Con una lluviecita, a los 10 días tenés todo verde de nuevo. Ok, Con lo cual, lo primero que tendrías que definir es qué tan verde querés ver tu jardín, qué tan coqueto o elegante, o qué tan naturista. Esa es una decisión que deberías tomar vos o tu paisajista o en conjunto con tu paisajista o tu familia o como sea la estrategia que querés hacer. bien. Pero dadas las dimensiones, yo te diría que lo mejor es que vayas con opciones de riego y en el mejor de los casos hay un montón de opciones, yo te puedo ayudar también cotizando, no es que quiera pasarte, viste, tarjeta, pero son las opciones que pueden hacerse y simplemente se eligen zonas donde no regar o donde economizar el agua. Ok, ok, ¿Tenías bien. una pregunta más? Creo que eran No, tres. nada más, gracias. No, nada. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Ahí pidieron, estoy releyendo, perdón, cómo se puede combatir los gusanos blancos. Ahí dejé una lista de productos que se puede hacer. Cada producto va a depender qué tan grande sea la infestación para poder hacerlo. Cada pregunta es puntual. Por ejemplo, Carbaril, que es un insecticida muy bueno, que sirve para una gran cantidad de insectos. La dosis genérica y hay que especificarla cada especie, pero una genérica, para que se den una idea, son 10 kilos por hectárea. Así que hay que ver las dimensiones de su jardín, con qué van a estar aplicando, si con un pulverizador de mano, una mochila o un carrito. Pero son buenos productos y ahí tienen la lista. Me dijo Verónica que lo va a subir a YouTube, con lo cual es simplemente buscar el minuto donde estamos hablando de eso y pausarlo. Ahí les dejo mis datos de contacto. Nosotros
somos una empresita familiar, trabajamos con mi señora en puertos, hemos hecho casas en costas, estamos con otro proyecto en costas, hemos hecho en muelles, en acacias, araucarias, el Cantón, trabajamos por Pilar. Así que si quieren, les dejo también mi Instagram, que es @ing.matiasromoli. Ahí no cargo muchas cosas, pero algunas sí. Así que si no hay más preguntas, espero que les haya gustado. Disculpen, pero fueron muchos temas para tocar. No, muchas gracias, ya tomé todos los datos. Muchas gracias. Sí, tú muy, muy interesante, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Me ayudó, gracias. Gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.